Para conocer el panorama político y económico de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, los avances sociales, los desafíos de la paz total y la disputa electoral rumbo a la próxima presidencia, conversamos con Luis Guillermo Pérez, abogado y defensor de los derechos humanos y ex candidato al Senado Nacional. El panorama económico, macroeconómico de Colombia es más alentador que nunca. Y hemos tenido un crecimiento de la economía que ha garantizado que este gobierno haya creado más de 2 millones de puestos nuevos de trabajo. Se han creado más de 1 millón de empresas durante estos años de gobierno de Gustavo Petro Urrego. Hemos logrado que se incremente el número de turistas que visita Colombia. Estamos hablando de más de 21 millones de turistas que llegaron a Colombia en 3 años y dejaron más de 11.000 millones de dólares para el Estado colombiano. Se han incrementado las remesas también de los colombianos y colombianas en el exterior, llegando a los casi 12.000 millones de dólares. Este aumento de las divisas pues también ha fortalecido la economía. Se decía que el establecer el salario mínimo vital iba a quebrar a las empresas y se iba a disparar la inflación. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Ha crecido la economía, la gente de escasos recursos tiene más capacidad de compra y esa dinamización de la economía desafortunadamente no se ha acompañado de que el Banco de la República reduzca las tasas de interés, las ha incrementado con el afán de hacerle daño al gobierno de Gustavo Petro Urrego. Hay ataques de todo el establecimiento en contra de Gustavo Petro. Ya lo sabíamos desde el primer día hasta el último, que no cesarían en querer ignorar el impacto de las medidas de Gustavo Petro. Aún así, el sistema financiero ha crecido en sus ganancias, ha tenido las más altas utilidades en la última década. Las 1.000 empresas más grandes de Colombia también han crecido en sus utilidades. Así que cuando hicieron campaña hace 4 años diciendo que si ganaba Petro se iban de Colombia, cerraban las empresas, lo que constituye un delito porque es constreñimiento al elector, nunca pasó. Que íbamos a quebrar la economía, que Colombia se iba a arruinar como Cuba o Venezuela. Nunca sucedió. Hubo un fortalecimiento progresivo de la economía nacional. Incluso hoy estamos exportando desde el sector agrícola más de 16.000 millones de dólares al año. Y eso ha generado el retorno al campo. Se han entregado más de 700.000 hectáreas en reforma agraria y no cualquier tipo de tierras. Se les han entregado tierras productivas a los campesinos y campesinas colombianas sin expropiar a nadie, porque se le ha comprado esas tierras al valor comercial a los terratenientes y esas tierras que se le han entregado a los campesinos son tierras en las cuales no tienen que empezar de cero, no tienen que ir a quitar la maleza para cultivarlos. Se les han entregado tierras productivas con fuentes de agua y eso ha venido generando también un impacto importante a nivel social. Todo esto ha aumentado la popularidad del presidente de la República, hoy superior al 50%. Y esto obviamente tiene una consecuencia en que Iván Cepeda Castro pueda ganar incluso en primera vuelta la elección presidencial, dado el amplio respaldo popular que se expresa en las multitudinarias manifestaciones que tanto él como la vicepresidenta por separado han venido convocando en Colombia, donde las multitudes han llegado a esas plazas en que se les pague su llegada, como suele suceder con las campañas de la derecha. La gente llega a nuestras manifestaciones con su interés de querer que se siga profundizando en las reformas del cambio en un gobierno de Iván Cepeda Castro y de la candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcue. Bueno, Colombia arrastra ya desde hace más de medio siglo ciclos que
interminables de violencia económica, de violencia social, de violencia política, unido a las economías ilícitas que tienen relación con el narcotráfico, con la explotación ilegal de oro en Colombia. Y en torno a la multiplicación de riquezas que generan estos grupos delincuenciales, más el lavado de activos que se producen en todo este proceso, ciertamente afectan la posibilidad de avanzar hacia la paz si no hay una inversión sostenida del Estado colombiano en materia social, si no se le quita a los jóvenes a la violencia, si no se les dan mayores oportunidades de educación, de salud, de recreación, de deportes, de trabajo. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Este gobierno ha querido justamente avanzar en estas reformas sociales. Hoy hay una universidad pública superior gratuita para cualquier persona en Colombia, para cualquier joven. Más de 500.000 de ellos se han beneficiado ya de la matrícula cero. Se siguen construyendo colegios, se siguen construyendo universidades, pero pues un atraso de más de 2 siglos donde convirtió a Colombia en la tercera nación más desigual del mundo según el Banco Mundial, según las Naciones Unidas, pues no se resuelve solamente en 4 años de gobierno. Por lo tanto, todos los intentos que se han hecho hacia la paz total, pues no han tenido los resultados que quisiéramos. Aunque a nivel urbano uno podría destacar, por ejemplo, en la ciudad de Buenaventura. Yo fui gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro Urrego, nombrado por él como gestor de paz, para impulsar una mesa sociojurídica de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, los chotas y los espartanos en Buenaventura. Cuando llegamos había una violencia que no permitía que la ciudadanía ni siquiera pudiese, después de las 6 de la tarde, sentarse en el andén de sus casas. Existían las fronteras invisibles, donde si un joven pasaba de un barrio a otro lo asesinaban. El toque de queda de hecho existía. Las misas se realizaban en plena luz del día, porque en la noche ya nadie podía acudir a una ceremonia religiosa. Los muertos se producían todos los días. Llegó Buenaventura a ser la séptima ciudad más violenta del planeta. Y gracias a estos diálogos, pues se logró que se borraran esas fronteras invisibles. Se logró que la gente pudiera volver a hablar en las noches, en las tardes, con sus vecinos. Y para mencionar una anécdota, yo encontré un joven de 13 años que habiendo nacido en Buenaventura, no conocía el mar, y producto de los campeonatos que organizamos de fútbol, de danza, de festividades en torno a amar la vida, este muchacho estaba muy alegre porque habiendo nacido en Buenaventura podía conocer el mar por primera vez. Lo mismo sucede ahora en Quibdó. En Quibdó se redujeron los homicidios, se han reducido las extorsiones y los diálogos avanzan. Lo mismo en Medellín. Pese a todo lo que se ha cuestionado a la senadora Isabel Zuleta por estar al frente de ese proceso, lo cierto es que la violencia urbana en Medellín ha disminuido. Y los enemigos de este proceso pues no quieren que avance, porque la derecha siempre ha aprovechado la violencia, siempre ha vivido de la guerra, porque en medio de la violencia, de la guerra, pues esconden sus hechos graves de corrupción, esconden sus grandes fortunas mal habidas. Entonces no les interesa la paz, entre otras cosas porque no son ellos los que ponen los muertos. Siempre sus campañas cada 4 años es seguridad, 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 seguridad total, dice ahora la candidata Paloma Valencia. Y la seguridad para ellos es más represión, más cárceles, más violencia, y los ciclos siguen siendo interminables.
y se oponen a toda reforma social. Iván Cepeda Castro ha sido muy claro al respecto. Ha dicho, avanzaremos en diálogos porque nos interesa que cualquier actor armado eh, pueda desestructurar sus organizaciones, que puedan someterse a la justicia, pero al mismo tiempo pues no se va a declinar en la acción represiva del Estado para evitar que en medio de unos diálogos los grupos ilegales se fortalezcan y afecten a la ciudadanía. Eso es supremamente claro en su mensaje. Habrá diálogos, pero habrá al mismo tiempo el combate a toda forma delictiva en el país. Y los que quieran llegar a dialogar, pues tendrán que dar muestras de buena voluntad en los territorios que controlan para que no se reproduzcan más asesinatos, más extorsiones, más secuestros, y eso permitiría crear otras condiciones distintas. Mientras tanto, mientras se siga fortaleciendo la economía colombiana, pues será posible avanzar hacia la paz económica, hacia la paz social y hacia la paz política. Bueno, el Congreso es uno de los poderes públicos que ha estado controlado hasta el presente por el establecimiento, porque hemos tenido el partido político más votado en el 2022, la coalición Pacto Histórico, y ahora en el 2016 tenemos 42 representantes a la Cámara electos, 25 senadores de la República. No alcanzamos a tener las mayorías absolutas. Implicaría tener más de 50 senadores electos o más de 87 representantes a la Cámara. Por lo tanto, el margen de gobernanza del próximo presidente, que va a ser Iván Cepeda Castro, pues he condicionado a alianzas con otras fuerzas políticas para hacer pasar las reformas en el Congreso. Esto es lo que ha padecido el gobierno de Gustavo Petro, un Congreso extorsionista, un Congreso donde para hacer pasar cualquier reforma social, pues había la necesidad de entregar ministerios, de direcciones de departamentos administrativos, etcétera. Y eso no está bien en la política, eso no debería repetirse, eso no debería suceder, pero eso ha hecho parte de las costumbres políticas en Colombia durante mucho tiempo. Y este Congreso, además, no satisfecho con que el gobierno le permitiese a distintas fuerzas políticas participar del mismo, pues se ha opuesto a las reformas sociales. La reforma laboral mutilada finalmente fue posible gracias a la presión ciudadana y el propio gobierno llamando a una consulta popular, pero no se aprobó la reforma a la salud. La reforma pensional que fue aprobada hoy sigue sin ser finalmente resuelta en su exigibilidad por la Corte Constitucional, sigue sin que se resuelva de fondo ese control de la Corte. Tenemos las dos leyes de financiamiento que propuso el Gobierno Nacional en los últimos 2 años para aliviar la tributación del Estado. Y aquí siempre se han opuesto pues, los representantes del establecimiento a que los más ricos del país paguen más impuestos. Incluso no se ha permitido impuestar a los juegos de azar como corresponde, los juegos de azar en línea, ni tampoco aumentar los impuestos sobre la venta de licor, que tiene una destinación específica para la salud, para la educación en cada departamento. Así que el Congreso pues ha sido nefasto para Colombia, en la medida en que pues estos poderes tradicionales logran hacerse reelegir cada 4 años a través de una enorme corrupción, de compra masiva de votos en muchos lugares del país, en constreñimientos a los electores, donde están las gobernaciones o alcaldías de la derecha, obligan a los empleados y a los contratistas que tienen que votar por los candidatos de la derecha, y una justicia muy pasiva que no investiga ni sanciona este tipo de delitos. Bueno, en primer lugar, hace 4 años no teníamos gobierno, teníamos
todo un establecimiento en contra y se intentó un fraude electoral que lo pude ayudar a detener siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral, y por eso le entregué la credencial a Gustavo Petro Urrego en nombre de la organización electoral como presidente electo. Hoy las condiciones pues, son más favorables en el sentido de tener un gobierno con una amplia simpatía popular, un amplísimo cariño de la gente, de las mayorías del pueblo colombiano. Eso nos permite tener la certeza de que vamos a vencer. ¿Qué tenemos que enfrentar? Enfrentar, en primer lugar, que disminuyan las posibilidades del fraude electoral. Por eso estamos convocando a las fuerzas democráticas y del país a que reclamen a la Registraduría Nacional del Estado Civil garantías de transparencia, que se permita auditar de manera forense estos software del proceso electoral, que se permita congelar ese software en manos independientes y que podamos tener la certeza de que no se van a manipular los algoritmos para alterar la voluntad popular. Esa es una primera estrategia. Estamos convocando testigos electorales, abogados y abogadas para que participen en las más de 3.000 comisiones escrutadoras. Estamos robusteciendo nuestros software propios para poder tramitar rápidamente el procesamiento de nuestros datos. Y en eso vamos a seguir avanzando. Y estamos también invitando a muchos liderazgos de distintas fuerzas políticas y sociales a que se sumen a la Alianza por la Vida. Ya hemos tenido un gran encuentro con liberales progresistas de Colombia, pese a que a su dirección, encabezada por el expresidente César Gaviria, adhiere a la campaña de la derecha de Paloma Valencia. Las grandes mayorías del Partido Liberal están con Iván Cepeda Castro, y estamos avanzando en ese proceso. Se sigue fortaleciendo esta Alianza por la Vida, incluso con algunos conservadores progresistas que vienen también adhiriéndose a la campaña. Así que, ¿qué tenemos que enfrentar? Enfrentar una narrativa de la derecha que dice que toda la violencia que hoy padecemos es culpa de la paz total que promovió Iván Cepeda Castro, y bueno, en eso pues toca seguir haciendo pedagogía y demostrar que efectivamente se cometieron algunos errores, pero que la opción no es la guerra, no es el exterminio. La opción es la inclusión social, la paz económica, el diálogo y el sometimiento a la justicia en una perspectiva de justicia restaurativa. Y eso habrá que seguir trabajando. Por otro lado está el tema de la crisis de la salud, que se usa como caballito de batalla en contra también de Iván Cepeda Castro, como si este gobierno fuera el responsable del desastre que significó o que ha significado la aplicación de la Ley 100, en la que se privatizó la salud, en la que se convirtió en un negocio, y hoy, pese a que las EPS reciben más de 104 billones de pesos al año para atender a los pacientes a través de las IPS, de los hospitales, clínicas, pues el robo histórico de los dineros públicos de la salud pues ha dificultado que se pueda tener realmente el impacto que este gobierno quisiera, particular sobre la atención de enfermedades graves y la prestación de medicamentos. Esto no se ha podido resolver, no hemos podido hacer pasar la reforma en el Congreso que nos haya permitido empezar a resolver el problema, pero es algo que tenemos que enfrentar. Seguimos recabando apoyos en todo el territorio nacional, seguimos visitando los territorios más profundos de Colombia, al mismo tiempo que la gente se organiza y multiplica los esfuerzos en una campaña muy austera, porque aquí no se aceptan donaciones de nadie, ni de empresarios grandes ni pequeños, ni donaciones privadas, porque se está apostando a cambiar también la forma de hacer política en Colombia con una ética también en los procesos electorales.